Muy buenas tardes para todos y para todas en este fin de semana, el último del mes de mayo, y en este fin de semana extra largo, fin de semana patrio también, con el feriado puente, para disfrutar seguramente de estar en familia, de hacer un paseo, pero también ocuparnos de descansar y de tener ese equilibrio que buscamos siempre cuando hablamos de salud, cuando hablamos de prevención. Y ese es el objetivo de nuestro programa, de nuestro espacio aquí por Bahía Visión Color, para tener media hora para hablar de temas que nos importan. Y ya nomás vamos a estar presentando a la doctora Sofía Martín, quien nos va a hablar de los chequeos que necesitamos a esta altura del año, ya pisando el mes de junio, las enfermedades que ya empiezan a ser las que recurrentemente cada año son necesarias atender, y por supuesto también prevenir desde la vacunación y desde los chequeos, los análisis y los controles. Y vamos a hablar también de un tema que se ha descubierto no hace mucho tiempo, y ella misma, por supuesto que es la que sabe, nos lo va a estar presentando en este primer bloque, que tiene que ver con ese síndrome que, en otras palabras, se llama el abdomen inflamado. Con ella estuvimos nuevamente recorriendo algunos de estos temas, así que ya en la presentación es nuestra invitada en nuestro primer bloque. Vamos a hacer un repaso desde la clínica médica, su especialidad, de lo que tiene que ver con esta época del año, de cómo cuidarnos, cómo protegernos. Bueno, también un tema del calendario de las vacunas, bueno, un pantallazo como para ayudar a las personas a prevenir. Bien, bueno, bienvenida de nuevo, es un placer tenerlos acá. Y sí, este otoño que nos tocó, que es un otoño atípico, y como le dije a muchos pacientes esta semana, fue un otoño más primaveral. Hubo muchos trastornos alérgicos y muchos cuadros que uno decía estoy resfriado, en realidad eran trastornos alérgicos. Eso se estuvo viendo en estos últimos días. Pero bueno, volviendo un poquito a tu consulta con el tema de las vacunas, hubo un cambio en las recomendaciones de vacunación de COVID, que no sé si eso lo sabe la población en general, pero bueno, ya se recomienda población de riesgo cada 6 meses, ¿sí? Y población sin factores de riesgo, una por año, así que eso es importante que lo sepan. Y la vacunación antigripal, que eso está vigente, ¿sí? A la población de riesgo, no todo el mundo se tiene que vacunar para la gripe, pero sí aquellos que tengan algún factor de riesgo o por su trabajo estén expuestos, ¿sí? Con respecto a la vacuna, me había quedado también un tema porque, bueno, se habló mucho de esto de que hubo un par de casos de lo que fue la gripe A, y que como que la vacuna, digamos, ahora vino como con una cepa distinta y que da un poco más de síntomas adversos. ¿Hay algo de cierto? ¿Cómo podemos sacar, digamos, el mito sobre eso? Mira, generalmente cuando uno se vacuna es común que la activación de la inmunidad puede generar un piquito de fiebre, dolores musculares, ¿sí? Habitualmente lo que siempre se dijo con la gripe es me enfermé de gripe después de haberme vacunado. En realidad no, ¿sí? La vacuna, el objetivo es prevenir las infecciones graves. Como siempre decimos, la vacuna no te va a prevenir un resfrío, ni una bronquitis, ni nada que esté generado por los otros miles de virus respiratorios que tenemos circulando. Entonces muchas veces es coincidente que se han vacunado, las defensas están en medio del proceso de generar anticuerpos por la vacunación, y ahí nos exponemos a algún virus respiratorio, que es la época, y pasa que nos enfermemos. Pero en sí las vacunas no son agentes de infecciones, sino que sí de activación de la inmunidad para generar anticuerpos ante esos gérmenes, ¿sí? ¿Qué otros chequeos recomendás vos como médica a esta altura del año? Y generalmente la gente comienza el año con todo y ahora empieza a mermar y se vienen mucho las infecciones respiratorias, pero siempre es bueno tener controlada la vitamina D, por ejemplo, que una vez al año es recomendación que controlemos, que los meses de invierno son en los que el déficit se acentúa porque no tenemos la exposición del sol, exactamente, más allá de que la ingesta y que poblacionalmente es algo muy frecuente, es algo que siempre se controla una vez al año, y que si hay que tomarla, esta sería la época en la cual suplementar. Después de eso, más allá de las edades en particular, siempre el control clínico, ¿sí? Una vez al año, y que siempre está en la oportunidad de trabajar sobre los hábitos, ¿sí? Siempre me van a escuchar hablar de eso, que yo voy a mirar el análisis y le voy a decir esto está perfecto, pero tengo mucho que trabajar con vos, pese a que los valores de referencia al laboratorio estén perfectos, ¿sí? No somos valores absolutos, no somos etiquetas ni diagnósticos, sino que somos lo que vamos haciendo en el día a día, y por ahí el transcurrir de los años o los meses que se nos pasan volando, desatendemos un montón de cosas, como hábitos básicos, que es alimentarse, dormir, manejo del estrés, ¿sí? Emociones, vínculos sanos, ¿sí? Tienen que ver muchísimo con nuestra salud en el día a día. Vos estás trabajando últimamente con esto que es la medicina del estilo de vida.
Contanos un poco de eso. Bueno, la medicina del estilo de vida no deja de ser dentro de la medicina algo que en sus comienzos ya lo practicábamos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo que hacemos, lo que comemos y cómo nos autopercibimos y empezamos a comportarnos en sociedad. Todos los libros de medicina y en la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, en su primer página, la primera etapa en la terapéutica es cambio del estilo de vida. Y eso en todo libro va a estar, ¿sí? Muchas veces, y dependiendo de nuestras disciplinas, a alguien les dedican más tiempo y otros les dedican menos tiempo. Y hoy en día con las consultas cortas y la rapidez y quizás la dificultad en el cambio de hábitos, porque implica tanto un compromiso del paciente, que en realidad le decimos consultante, y el médico en este trato de intentar modificar hábitos, que no es nada fácil. En vez de caer en lo simplista y en algunos pacientes dar una medicación precozmente, intentamos siempre trabajar primero en la modificación de hábitos. Y ya sea que haya enfermedades instaladas y que podemos intentar revertirlas con el cambio de hábitos, prevenir. Y la prevención es muchísimo a través de los hábitos. Vos que trabajás también con adolescentes y adultos, en estos cambios de hábitos, porque por ahí uno es una observadora, soy una observadora de, digamos, por allí al lado mío, en una mesa. El tema de esos cambios de hábitos, por ejemplo, en no tomar una gaseosa y sí elegir el agua, o determinadas comidas, vos también tenés recetas en tus redes sociales, en el Instagram, que te seguimos mucho, ¿lo notás a ese cambio? ¿Hay un poco más de conciencia de los alumnos, de los jóvenes con respecto a los adultos que tenemos que aprender de ellos? Sí, muchísima, muchísima. Yo tengo ahí una franja poblacional que siempre nos reímos en la consulta, pero que somos hijos de los 90, y de las galletitas con la leche chocolatada y abrir un paquete, que fue con lo que crecimos, y la verdad que hoy se ve que las infancias y las adolescencias vienen mucho más conscientes de esto. Quizás sea por la cantidad de información que obtienen, porque en las redes están todo el tiempo y tienen acceso a mucha información, ya sea real o una información que hay que procesar y acompañar por un profesional, pero ellos creo que son mucho más conscientes de la alimentación hoy en día, y pasa mucho con los chicos, ¿sí? Que tienen otro abordaje, o aunque sean los adultos, nos estamos dando cuenta que la primera etapa de la alimentación en un niño va a iniciar un camino que es una relación con la comida y con el tipo de alimentos. Desde que somos humanos que nos alimentamos, y esto fue evolucionando junto con nosotros, y fueron hitos en la evolución cuando cambiamos nuestras alimentaciones. O sea, ni más ni menos que aumentar el gramaje cerebral, aumentar el largo o acortar el largo intestinal, fueron hitos de la alimentación. Entonces, alimentarnos es parte de la evolución del humano. Y dentro de eso tuvimos ahí un proceso en el cual la industrialización, ¿sí? Hubo muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles que se dieron pie para aumentar su prevalencia e incidencia asociadas a la mala alimentación, con muchísimas otras cosas que juegan, pero la alimentación hoy en día tiene que ser lo principal a uno empezar a observar cuando un paciente se presenta en el consultorio con muchas sintomatologías o con enfermedades crónicas que nosotros sabemos que podemos llegar a modificar su curso o tratarlas con los hábitos. Sí, Sofi, también te quiero consultar sobre esto que ahora llamamos, yo sé que tiene un nombre que lo vas a decir vos, que es el síndrome, digamos, de la panza hinchada. Sí, algo que es muy frecuente, que se llama disinergia abdominofrénica, ¿sí? Que es comí y se me inflamó la panza, ¿bien? Y eso tiene que ver con, cada uno tiene su causa particular, pero muchas veces cuando comemos, y este acto de comer, ¿sí? El cerebro está regulando la motilidad intestinal, el vaciamiento gástrico, y esto que es la disinergia abdominofrénica tiene que ver con el desempeño del diafragma. El diafragma es el músculo que separa el tórax del abdomen. Cuando yo muchas veces como apurado, tengo aerofagia, ¿sí? Como tragando o como nervioso, pasa esto, que automáticamente hay una disinergia en el movimiento del diafragma, y eso da la sensación de inflamación de la panza sin tener una causa orgánica, decimos nosotros, es funcional, pero esa funcionalidad está intervenida por cuestiones neurosensoriales, ¿sí? El cerebro y el
tracto digestivo están íntimamente y no funcionan uno sin el otro, ¿sí? Así que es importantísimo que lo abordemos, que podamos trabajar sobre esto, la manera de comer y qué comemos, ¿sí? Y la salud de la microbiota, que es otro tema súper frecuente, que los pacientes pregunten sobre esto y hay mayor información porque esto de la microbiota también surgió hace poco tiempo, ¿bien? En lo que son años de medicina se fue estudiando, ¿sí? En los últimos 15, 20 años fue el boom, pero bueno, es importante que no normalicemos síntomas. Yo siempre les digo que esto no es sinónimo de que a todos les pasa, a mí también, y que generalmente cuando tienen trastornos gastrointestinales empiezan a retirar alimentos de su rutina, ¿sí? Saqué los lácteos, saqué el gluten, saqué las levaduras, en vez de sacar, yo les digo que hay que incorporar y saber qué, en qué momento y en qué dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma parte de la alimentación, ¿sí? Algo que llamamos medicina culinaria, que por ahí también lo vieron, tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Qué comer? ¿En qué cantidad? ¿Qué me está aportando? ¿Qué me está generando? ¿Sí? Y no normalizar síntomas nunca, sino que intentar buscarle cuál puede ser la respuesta. En algunos la encontraremos pronto, en otros nos dará más trabajo y hay veces que sí, obviamente hay patologías que están generando los síntomas, ¿bien? Pero bueno, siempre la consulta con el clínico es lo que recomendamos. Bien, perfecto. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre por la explicación. Vamos a volver para algún otro tema seguramente, porque siempre necesitamos de nuestra médica de cabecera, nuestra médica clínica. Bueno, muchas gracias y los espero siempre, cuando quieran.